Pues buenas noches, hermanos, a todos. Un gusto saludarlos a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema. El mensaje se titula Sinceridad y Verdad. En realidad está más enfocado en lo que es la sinceridad. Y es un tema muy interesante porque es una de las bases para la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Y es algo realmente importante que analicemos qué significa la sinceridad, qué significa la sinceridad y qué significa la sinceridad para nosotros con nuestra relación con Dios. La sinceridad viene obviamente del latín, ¿verdad? La palabra sinceridad significa sincera y nosotros en español lo entendemos muy bien en el castellano, ¿verdad? Sincera, una persona sincera, no hay cera sobre la persona. Y la cera es algo que nos cubre, nos protege, nos oculta, tiene varias características, pero una persona que no es sincera, obviamente se entiende quizás eh, algo de hipocresía. Lo contrario de la sinceridad sería la hipocresía. Sería una persona que no es transparente, que no es veraz. Y la sinceridad y la verdad vamos a ver en el mensaje que obviamente van de la mano, van de la mano en muchas cosas. Vamos a Primera de Corintios, el libro de Primera de Corintios 5. Y un dato muy interesante es que la palabra sinceridad solamente está en la Biblia 7 veces. Hay solamente 7 pasajes que hablan de la sinceridad, que es un número importante, el número 7. Y son 3 en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento. Y de las tres veces, instancias que está en el Antiguo Testamento, 2 son en el mismo pasaje, en el libro de Génesis. Y vamos a ver primero, vamos a ver aquí en Primera de Corintios 5, y versículo 8. Porque ya esta escritura ya nos la sabemos todos, yo creo que de memoria también, ¿verdad? Está hablando el apóstol Pablo acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Y dice, por esta razón guardemos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Y aquí es donde menciona la sinceridad en el Nuevo Testamento. Vamos después a ir a otras escrituras donde menciona la sinceridad. Pero la primera, en Génesis, cuando comienza hablando de la primera vez que se menciona la sinceridad, es cuando Abraham fue con Abimelech. Y cuando Abimelech tomó a Sara, y era la esposa de Abraham, y Abraham le dijo que era su hermana, y Abimelech le dijo, pero en sinceridad yo le creí, y hasta se queja, ¿verdad? Delante de Dios, ¿por qué me permitiste esto? Y Dios le dice, bueno, yo no te dejé que la tocaras porque tú actuaste con sinceridad. Entonces, Dios estaba reconociendo, aquí hay sinceridad de tu parte, que tú no sabías si eras inocente, por eso no te dejé que la tocaras. Y después le preguntó a Abraham, ¿por qué me hiciste esto? ¿Verdad? Y él dice, bueno, la verdad es mi hermana. Y dice, sí, pero realmente, pero es tu esposa. Entonces, él actuó en sinceridad y es algo bien importante eh, cuando dice esto, porque nos habla también de lo que es esta sinceridad. Vamos a ver un poquito de lo que Dios quiere que tengamos en términos de sinceridad, ser sinceros para con Dios y ser sinceros los unos con los otros, que es una base de nuestras relaciones también entre nosotros. Vamos aquí al siguiente libro de Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 17. Y aquí también está hablando el apóstol Pablo y está hablando también de él mismo y de los apóstoles. Y dice, porque no somos como los muchos que para su propio beneficio están corrompiendo la palabra de Dios, sino hablamos con sinceridad. Y dice, como de Dios y delante de Dios y en Cristo. Y esto es bien interesante, sobre todo por lo que viene hablando, ¿verdad? Aquí en el mismo capítulo, si nos vamos atrás un par de versículos,
Dice versículo 14, pero gracias sean a Dios quien siempre nos guía triunfantes en Cristo y manifiesta la fragancia de su conocimiento a través de nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos perfume dulce de Cristo entre aquellos quienes están siendo salvados, un proceso, y entre aquellos quienes están pereciendo. Versículo 16, para aquellos quienes están pereciendo, somos un hedor de muerte hacia muerte, pero para aquellos quienes están siendo salvados, somos una fragancia de vida hacia vida. ¿Y quién está calificado para tales cosas? Entonces dice, porque no somos como los muchos, que para su propio beneficio están corrompiendo la palabra de Dios. Y esto es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Con falsos ministros, falsos profetas, que corrompen la palabra de Dios para su propio beneficio. Y hay cosas, ¿verdad? Quizás debajo de la superficie. Y hablan de muchas cosas, pero para su propio beneficio, ¿verdad? Para no perder números, para que vengan más personas, para que el mensaje se aplique a más personas, para recibir a más personas. Y no hay nada incorrecto en recibir a más personas, siempre y cuando no se esté comprometiendo la verdad. Que no se esté corrompiendo la palabra de Dios o comprometiendo la verdad. Pero aquí el apóstol Pablo está especificando, nosotros hablamos con sinceridad, y es bien importante como dice, como de Dios, ¿verdad? O de Dios, delante de Dios y en Cristo. Entonces, y esto de como de Dios quiere decir viniendo de Dios. Y entonces, cuando está la sinceridad, dice, viniendo, nosotros hablamos esas palabras, ¿verdad? Está hablando de las palabras que son como de Dios, entonces que Dios está trabajando a través de ellos, ¿verdad? Ellos siendo los siervos de Dios y a través del Espíritu Santo lo comunica a los siervos, y los siervos somos todos, no solamente los apóstoles, no solamente los ministros o los ancianos, los siervos somos todos. Y aquí hay un mensaje muy importante, que nosotros hablemos con sinceridad la palabra de Dios como de Dios, pero la única manera en que nosotros podemos hablar la palabra de Dios viniendo de Él, directamente de Él, es que estemos conectados con Él, es que estemos haciendo oración, estemos estudiando su palabra, que realmente aprendamos nosotros a despojarnos de nosotros mismos para que Dios pueda poner sus palabras en nosotros, para que Dios pueda guiarnos, encauzarnos. Entonces esas palabras van a venir de Él hacia todos nosotros, porque todos seguimos el ejemplo de Cristo. Y Cristo mismo dijo, yo no hablo nada por mí mismo. Las palabras que mi Padre me dice son las palabras que hablo. Y Él es el ejemplo perfecto de cómo vivir esta vida con la ley del pecado y de la muerte, pero pegados a Dios, pegados a Cristo. Obviamente, el Hijo engendrado de Dios, ¿verdad? Y nacido en la carne, y estaba lleno del Espíritu Santo, cosa que nosotros no estamos, lo tenemos, pero no por medida. Él lo tuvo sin medida. Pero esas palabras, aquí está enfatizando, hablamos con sinceridad como de Dios, porque Dios nos concede esas palabras, pero tenemos que ser sinceros. No podemos tomar ciertas de las palabras de Dios o ciertas de las cosas que vemos en la Biblia y usarlo para nuestros propios propósitos. Y dice, y delante de Dios y en Cristo. Y cuando dice, y delante de Dios, es esa conciencia que Dios nos da para darnos cuenta que estamos delante de Dios. Tenemos que cuidar lo que hagamos, y no nosotros cuidarnos, sino realmente ponernos en sus manos, realmente rendirnos ante Él para que Él haga su obra con nosotros, pero esa conciencia siempre, porque la carnalidad de nosotros nos va siempre a llevar a hacer lo incorrecto. Siempre nuestra naturaleza humana nos lleva a ser hipócritas. La hipocresía viene ya automáticamente montada en la naturaleza humana. Y la preservación de nosotros, casi siempre cuando somos atacados, cuando tenemos algo que esconder, siempre nos falta la sinceridad. La sinceridad no está ahí. Lo primero que hacemos es defendernos. Fue exactamente lo que hizo nuestro padre Adán. ¿Por qué? ¿Tú comiste del fruto que te dije que no comieras? Le estaba preguntando acerca de él. ¿Y qué dijo? No, la mujer. Luego a apuntar el ataque en otra parte. Eso es poner una barrera. Esa es la falta de sinceridad. En vez de decir sinceramente, sí, comí, tomar la responsabilidad de lo que hizo, ¿verdad? No lo hizo, no lo admitió. Lo primero que dijo, en vez de decir sí, y me arrepiento, y perdóname, y no, dijo, no, la mujer, no fui yo. Entonces ahí vemos cómo está la naturaleza humana, la falta de sinceridad. Y si estamos nosotros delante de Dios, y entendemos que estamos delante de Dios
todo el tiempo. Y dice, y en Cristo, ¿verdad? Si es que Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Porque eso es lo que dice en Juan 15, ¿verdad? Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Moren en mí y yo en ustedes, para que den mucho fruto. Entonces el Padre va a dar los frutos. Pero aquí dice que tenemos que hablar con sinceridad. Es un requisito, hablar con sinceridad de Dios, como de Dios, o sea, o viniendo de Dios, delante de Dios, estando atentos a que siempre estamos delante de Él y en Cristo, que estamos viviendo en Él y Él está morando en nosotros a través del Espíritu Santo. Es bien importante que nosotros entendamos lo importante que es la sinceridad, porque Dios quiere un corazón sincero. Incluso la sinceridad va juntamente ligada no solo con la verdad, sino con la circuncisión del corazón. De eso se trata. La circuncisión del corazón no es otra cosa que eso, el limpiar la cera, el limpiar lo que está cubriendo, el limpiar nuestra naturaleza humana que nos cubre, que nos envuelve, que nos lleva muchas veces a, no es necesariamente negar, pero sí defendernos, defender nuestro punto de vista, defender nuestro derecho, defender nuestras cosas. Y lo que Dios quiere no es necesariamente que nos defendamos, sino que para que Él pueda realmente enseñarnos, Él va a ir removiendo poco a poco esas capas de cera, esas capas de naturaleza humana, esas capas de preservación, porque esas mismas capas, al mismo tiempo que nos llevan a estas cosas, nos da una falta de sinceridad, Dios no puede entonces trabajar con nosotros de la manera que Él quiere trabajar con nosotros. Él no puede cambiar nuestro corazón, no lo puede limpiar, no lo puede renovar y sustentar a través de su Espíritu Santo y de su palabra si está lleno de cera, ¿verdad? Si está cubierto por algo, por alguna capa. Y hay veces que tenemos más cera, hay veces que tenemos menos, hay veces que somos más obstinados en nuestro designio, en nuestro punto de vista, en nuestra manera de pensar. Y eso es algo que tenemos, sería bueno que meditáramos en esto de la sinceridad. Vamos ahora al Antiguo Testamento, a una de las veces donde se menciona esto. Vamos al libro de Josué, el libro de Josué, porque ahí se menciona también la palabra sinceridad, ya que estamos estudiando este tema de la sinceridad. Y vamos a ver lo que dice aquí en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24 es un pasaje muy interesante acerca del pueblo de Israel. Y es muy, muy interesante porque aquí revela realmente mucho de la naturaleza humana y revela mucho del plan de Dios y de lo que Dios quiere hacer, pero no está en la superficie, no está exactamente en la superficie. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo, comenzando en el versículo 13. Dice, y está hablando, ¿verdad? Aquí empieza, de hecho, todo esto al principio del capítulo, ¿verdad? Josué reunió a todas las tribus en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, ¿verdad? Y está hablando las palabras de Dios. Así dice el Dios de Israel. Esto es en el versículo 2. Ahora vamos a pasar directamente al versículo 13. Y está hablando, obviamente, Josué, pero como hablábamos, ¿verdad? Con sinceridad como de Dios. Son las palabras de Dios a través de su siervo Josué. Y dice Dios, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis y en las cuales moráis, de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed al Eterno y servidle, está hablando Josué, ¿verdad? Ahora pues, temed al Eterno, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid al Eterno. Les está dando instrucción. Versículo 15. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Y aquí está mostrando Josué, obviamente, su corazón, su deseo. Dice, ustedes decidan a quién van a servir, ¿verdad? Porque esto es lo que Dios ha hecho con ustedes. Pero ¿cómo dice en el versículo 14 que quiere que le sirvamos? Dice, temed al Eterno y servidle con integridad y en verdad.
¿verdad? Y en la versión fiel, realmente esa integridad es la palabra, esa es la palabra sinceridad. Está traducido sinceridad. Desgraciadamente no está todavía traducida en la versión fiel el libro de Josué, pero esa es la palabra. La palabra en la versión fiel es temer al Eterno y servirle con sinceridad y en verdad. Y es exactamente lo que Pablo, en la versión fiel también, en las dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo que estábamos leyendo en 1 Corintios 5, ¿verdad? Los panes de sinceridad y verdad. Y esta integridad es realmente la sinceridad. Servirle con sinceridad y con verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Eterno. Pero tenemos que servirle con sinceridad. Con sinceridad. Y esto de la sinceridad y la verdad es muy importante porque van siempre juntas. Cristo es la verdad y sin la verdad no puede haber sinceridad, porque sin la verdad hay mentira automáticamente. Pero lo que dice aquí también entonces es bien interesante este intercambio, porque vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 16, después de que Moisés ya resolvió, mi casa y yo serviremos al Eterno, ¿verdad? Un versículo muy famoso. Versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos al Eterno para servir a otros dioses, porque el Eterno nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Están reconociendo lo que Dios ha hecho por ellos. Dice, y el Eterno, y que fue Dios, y que fue el Dios verdadero, que fue el Eterno quien lo hizo, ¿verdad? Jehová. Y dice, y el Eterno arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Eterno porque Él es nuestro Dios. Y es bien interesante, entonces aquí resuelven, nosotros pues también, igual que tú, Josué, serviremos al Eterno porque Él es nuestro Dios. Pero lo que dice Josué de sinceridad y de verdad, no lo dicen ellos. Vamos a ver lo que entonces, y Josué lo supo. Aquí se los va realmente a publicar. Les dice en el versículo 19, entonces Josué le dijo al pueblo, no podréis servir a el Eterno, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dice, si dejareis al Eterno y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el pueblo vuelve a decir, entonces el pueblo dijo a Josué, no, sino que al Eterno serviremos. Pero es interesante el intercambio, porque si nos ponemos a analizar, ¿qué dijeron? No dijeron, vamos a servir al Eterno porque lo amamos, porque sabemos que Él es el único Dios, porque nadie puede hacer las cosas que Él hace, y nadie nos ha amado tanto como nos ha amado Él. No dijeron eso. Dijeron, nunca tal acontezca, dice, porque Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino en todos los pueblos. Entonces esas tres cosas son cosas que Dios hizo por ellos. Entonces, ¿se acaba el servir a Dios cuando se acaban los hechos de Dios? Si se acabara su misericordia, si no los libra, si los deja en alguna dificultad, ¿se acaba el amor a Dios? ¿Se acaba el servicio a Dios? ¿Hay sinceridad? ¿O es más bien porque les va bien? ¿O es más bien por conveniencia? Dice, porque sí, nos sacó de la tierra, nos sacó de la casa de servidumbre, nos sacó de la esclavitud, nos ha dado esta tierra y nos ha guardado por todo el camino. Entonces, ¿es condicional? ¿Es condicional? Por eso Josué le dijo, no podréis servir al Eterno, dándoles a entender, si no es de corazón, si no es de la raíz, si no viene de ustedes, no lo van a poder servir, porque se van a rebelar y no va a sufrir esas rebeliones y estos pecados. Pero ellos insistieron, ¿verdad? Porque Él les dijo, no lo hagan, si no es de corazón, mejor no lo hagan, porque se va a volver contra ustedes, es Dios celoso, ¿verdad? Después de que os ha hecho bien. Entonces Josué está dando a entender, Dios nos puede hacer mucho bien y muchas bendiciones, pero también nos va a castigar si lo dejamos. Entonces,
les advierte, pero el pueblo en el versículo 21 vuelve a decir, no, sino que al Eterno serviremos. Pero Josué vio, con lo que dijeron en sus palabras, no vio esa sinceridad y esa verdad. Y nosotros conocemos el resto de la historia. Sabemos qué pasó después. ¿Se acaban las bendiciones? ¿O se aumentan las bendiciones? No tenemos necesidad de nada. Y mira, vamos acá con los dioses de estos pueblos y los baales y los lugares de sacrificio. Los lugares altos nunca se quitaron. Estuvieron en casi todos los reinos. Pero es bien interesante que Josué lo pudo ver, porque dijo, sirvan al Eterno en sinceridad y en verdad. Y eso no fue lo que ellos respondieron. Ellos respondieron, sí, nos da muchos beneficios, lo vamos a servir. Entonces, no es lo mismo. Entonces Josué aquí les vuelve a advertir en el versículo 22. Dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Ustedes han hablado de su propia boca, se han condenado, ¿verdad? De que habéis elegido al Eterno para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y es algo bien interesante porque es como tomar esto en sus propias manos. Testigos somos, lo vamos a hacer, estamos comprometidos. Pero ya vimos sus pensamientos, ya vimos por qué, su razón de ser, su razón de obedecer. Entonces dijeron, testigos somos. Entonces él les dio instrucciones. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón al Eterno, Dios de Israel. La circuncisión del corazón. Inclinad vuestro corazón a el Eterno. Y el pueblo respondió, a el Eterno nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Y es interesante. Entonces Josué hizo el pacto el mismo día, ¿verdad? Y les dio las leyes y estatutos. Está bien, si esto es lo que quieren hacer, háganlo. Pero Josué ya sabía que era un pueblo rebelde. Lo había vivido desde que estaban con Moisés. Lo sabía que era un pueblo rebelde, pero la rebeldía no es simplemente por la naturaleza carnal. Todos tenemos esa misma naturaleza. Todos. Y todos pecamos. No hay ser humano que no peque. Excepto Cristo, obviamente, él nunca pecó. Pero todos los demás pecamos, caemos, tenemos dificultades, tenemos muchos defectos. Pero la sinceridad es absolutamente esencial para que Dios pueda trabajar en ese corazón y para que pueda Él remover todas esas cosas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro carácter. Para forjar el carácter es absolutamente esencial que seamos sinceros, que sea de corazón. Porque yo me pregunto, ¿servimos a Dios, hermanos? Reflexionemos en esto. ¿Servimos a Dios de corazón, de amor incondicional, pase lo que pase? ¿O servimos a Dios porque es mejor que no servirle? Porque nos bendice, porque sabemos que pues no hay otra salida, ¿verdad? Para bien o para mal, ya nos ha abierto el entendimiento. O si lo amamos, o si lo conocemos, o si lo deseamos. Es algo interesante en lo que hay que reflejar en esa sinceridad, porque eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es amor de corazón por quien Él es, simplemente por quien Él es, a pesar de las circunstancias. Es como Job, ¿verdad? ¿Qué fue? Le dijo Satanás, no, pues de balde, ¿a poco te sirve de balde? Le das todo, es el más rico de aquí, le das todas las bendiciones, tiene todo lo que necesita y es claro que te sirve, pero quítale todo y verás si no te maldice en tu propia cara. Satanás retó a Dios y Job no pecó. Y Job no pecó y era varón perfecto y recto delante de Dios, ¿verdad? Temeroso de Dios y apartado del mal. Pero había un cierto nivel al que Dios quería llegar con Job. Había un cierto nivel, pero eso tenía que haber sinceridad. Tenía que haber sinceridad. Dios quiere llegar al punto donde si nos pasa como a Job y nos quita absolutamente todo y hasta la salud, porque no tenía nada. Dios se llevó todas sus posesiones, a todos sus hijos, a todas sus posesiones físicas, le quitó absolutamente todo y hasta su salud. Pero no lo iba a dejar solo, porque Cristo también promete, no los voy a dejar nunca. Nunca los voy a dejar ni los voy a abandonar. Si ustedes me dejan, ese ya es otro asunto, yo no los voy a forzar. Pero Él no nos va a dejar a nosotros. Pero es interesante que Dios quiere que tengamos esa sinceridad. Y es una parte muy importante del proceso, admitir que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y no solamente una naturaleza como para decir, bueno, esta es mi naturaleza y echarle la culpa a la naturaleza. No, Dios sabe que tenemos esa naturaleza. Lo que Dios quiere es disposición de arrepentimiento.
disposición, de humildad. Y eso, por eso habla de los panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Y ahora que ya vamos empezando desde ahora a prepararnos para la Pascua, hay que empezar con esa sinceridad, a empezar a evaluar qué tan sinceros somos realmente. No solamente con las personas, sino con Dios. Sino con Dios en nuestras rodillas, a solas. Acerca de las cosas más privadas que nosotros sabemos o que nosotros tenemos. Pero es algo muy interesante. Vamos aquí al Nuevo Testamento de nuevo, al libro de Hechos. El libro de Hechos. Porque aquí también habla de la sinceridad. Hechos capítulo 2. Cuando estaba la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, apenas formándose e incrementándose. Aquí pasó algo muy interesante. Versículo 44, Hechos 2. Esto es lo que estaba pasando cuando se estaba formando la iglesia. Dice, ahora todos aquellos quienes creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y ellos vendían sus posesiones y bienes y los dividían a todos, según como alguno tuviera necesidad. Entonces, esto cabe mencionar que esta era una situación específica. Este era el principio de la iglesia. Estaban en Jerusalén, ¿verdad? Habían venido de lugares remotos. Tenían esa necesidad de vender las cosas para poder mantenerse, sustentarse, para poder seguir estando con los hermanos y estudiando y aprendiendo, y estaba iniciando la iglesia. Esto era algo específico. No es necesariamente como algo que se tenga que adoptar ahora, que tengamos que vivir todos en el mismo lugar y todos tener todo en común. Claro que nos ayudamos, claro que en lo que podamos nos ayudamos y nos apoyamos, incluso financieramente, económicamente también, si es necesario, y nos ayudamos y nos apoyamos como familia que somos, porque somos familia espiritual. Pero esto es lo que estaba pasando. Ellos vendían sus posesiones y sus bienes, los dividían a todos, según como alguno tuviera necesidad. Versículo 46, y todos los días, continuando firmemente de común acuerdo en el templo y partiendo pan en sus casas, ellos participaban de la comida con alegría y sinceridad de corazón. Y ese es el término, ese término de sinceridad de corazón. ¿Y qué estaban haciendo de sinceridad de corazón? Alabando a Dios y teniendo favor con todas las personas. Y el Señor añadía a la iglesia día a día aquellos quienes estaban siendo salvos. Pero esta sinceridad de corazón es realmente esa honestidad, ese amor por los hermanos genuino, que daban las cosas con sinceridad. Y sabemos, no vamos a ir ahí, pero sabemos lo que pasa con Ananías y Zafira, ¿verdad? Que llegaron sin sinceridad, ¿verdad? Mintiendo, y sabemos lo que sucedió. Dios toma muy en serio esto, la sinceridad, porque nosotros nadie podemos engañar a Dios y lo sabemos. Pero una cosa es saber en nuestra cabeza que nadie podemos engañar a Dios, y otra cosa diferente es nosotros, de nuestra voluntad, venir y sincerarnos delante de Dios. Y abrirnos, ¿verdad? Abrir nuestro corazón a Dios para que quite Él esa cera que tenemos, esa que se forma automáticamente, ¿verdad? Con la naturaleza humana, menos que Dios nos vaya limpiando a través de su Espíritu Santo y continúe limpiándonos. Pero es diferente venir a Dios y abrir nuestro corazón en oración, es realmente sacar eso para que Él perdone sus pecados, para que Él nos limpie, para que no haya ningún secreto, para que haya una relación pura y estrecha con nuestro Creador, para que haya esa relación fuerte y sincera con Él y con nuestro Señor Jesucristo, que realmente sea transformadora en nuestras vidas, porque solamente Él nos puede transformar. Nosotros podemos tratar, pero como decimos en México, nos vamos a topar en piedra, ¿verdad? Nos vamos a topar en piedra, porque así es nuestra naturaleza humana, como una roca. Pero Dios dice, no, hay otra manera. Yo puedo transformar el corazón, yo lo puedo limpiar, poco a poco, no se desesperen, es un proceso que dura toda la vida, pero es muy importante que haya sinceridad. Eso es absolutamente esencial y primordial. Vamos al libro de Proverbios, porque hay que ver entonces cómo podemos hacer esto, o qué podemos hacer al respecto. ¿Qué podemos hacer al respecto acerca de la sinceridad? Proverbios 4, en la versión fiel. Proverbios 4, versículo 24. Porque esta es una de las cosas que tenemos que hacer para poder ser sinceros con Dios, para poder actuar con sinceridad, para poder venir ante Dios. Versículo 24, quita de ti una boca engañosa
y labios tortuosos pon lejos de ti. Que no tengamos doblez de corazón, que no seamos hipócritas, que no digamos una cosa, que no aparentemos una cosa y seamos otra, ¿verdad? Muchas veces el primer paso es admitir nuestra culpa, nuestros errores. Y es bien interesante cuando Dios nos enseña todo esto, de cómo podemos ver, cuando Dios nos empieza a enseñar nuestros errores, nuestras debilidades, las cosas que Él quiere que trabajemos, lo hace de una manera muy, muy amorosa, lo hace poco a poco. Él no nos revela todas nuestras fallas de golpe, porque quizás nos desanimaríamos, ¿verdad? Quizás nos enojaríamos, nos deprimiríamos, no sabemos. Pero sí lo hace con mucho amor, lo hace con mucho amor. Y una diferencia muy, muy, muy importante es cuando Él nos enseña algo, cuando Dios nos está comunicando algo, nos está mostrando algo con cosas que pasan, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu. Él no es condenación a la persona, es la acción, ¿verdad? Si yo digo una mentira, no es el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una persona, pero Dios a través de su Espíritu no nos comunica, no nos hace sentir, tú eres un mentiroso. No, lo que hiciste está mal, dijiste una mentira, pero arrepiéntete ya y perdón y no vuelvas a mentir, porque esto y esto y esto es lo que trae, como hizo con David, ¿verdad? Le trajo al profeta Natán y ¿qué le dijo? Le dijo, mira, esto y esto, y lo puso en la forma de una historia, ¿verdad? De la ovejita, y se enfureció. Y entonces así lo hace Dios muchas veces. Nos da tiempo para arrepentirnos, y si no, nos va a traer a alguien o algo o circunstancias que nos lo hagan ver y que lo veamos, pero no podemos poner excusas. Sino cuando nos muestre eso, entonces nos lo va a mostrar, pero nos va a mostrar el acto, porque Dios nos ama. Dios es perfecto en que puede realmente, y es algo muy, muy, muy difícil, extremadamente difícil para los seres humanos, es amar al pecador y aborrecer el pecado. Amar al pecador y aborrecer el pecado. Y cuando hablemos con alguien acerca de algún problema, si nos enfocamos en el pecado, no en la persona, porque la persona, al ser atacada, al ser juzgada, y es más, en muchas veces condenada, eso también crea ese mecanismo de defensa, Pero cuando Dios lo hace, Dios lo revela de una manera pura, de una manera sencilla, de una manera amable, de una manera clara, ¿verdad? Las consecuencias no son tan amables muchas veces, dependiendo del daño que hayamos causado, porque todos pecamos, porque todos cometemos errores. Pero de todos modos, siempre nos enseña de esa manera y siempre acepta el arrepentimiento verdadero, pero tiene que ser sincero. No podemos arrepentirnos simplemente para que se vayan las consecuencias. Esto es parte de la sinceridad y de la verdad, porque la verdad es que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amar de corazón, porque nos nace amar a nuestro prójimo, y ese amor viene de Dios. Pero tenemos que amar a Dios primero. Por eso el primer y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el primer y más grande mandamiento es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero por eso siempre es el mismo, el número uno y el número uno. Y en Apocalipsis también, ¿verdad? Cuando está a las 7 iglesias, ¿verdad? Y la primera, ¿verdad? Que dice, ustedes han aprendido su primer amor. El primer amor no es esa emoción de cuando encontramos la verdad. No, el primer amor es amar a Dios. Es el primer amor. El primero en prioridad. El primero en importancia. Y ese amor tiene que ser sincero, porque ese amor es amar la verdad. Y la sinceridad y la verdad van juntos. Cuando no hay sinceridad, hay mentira. Y eso es lo opuesto de la verdad. Vamos aquí mismo en Proverbios, aparte del versículo 24, que hay que quitar de nosotros esta boca engañosa y los labios tortuosos poner lejos de nosotros. También aquí nos da incluso más cosas, porque no solamente, esto es el efecto, esta boca engañosa, porque Cristo lo mencionó, ¿verdad? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quita de ti una boca engañosa. Dios quiere que lo hagamos, pero empieza antes. Vamos al versículo 20 aquí mismo.
Versículo 20, hijo mío, y está hablando Dios, hablándonos a nosotros. Hijo mío, atiende a mis palabras, y nosotros sabemos quién es la palabra, Cristo Jesús. Y si Cristo está morando en nosotros, y Él es la palabra, esto es lo que vamos a aprender. Inclina a tu oído a mis dichos, a su palabra. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. En medio de nuestro corazón tenemos que tener la palabra de Dios todo el tiempo. En versículo 22 dice, porque son vida para aquellos que los encuentran. Son vida. Y Él dijo, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces todo concuerda con el Nuevo Testamento. Dice, porque son vida para aquellos que los encuentran y salud para toda su carne. Salud. Versículo 23 es absolutamente clave. Dice, por sobre todo, guarda la puerta de tu mente. La puerta de nuestra mente. ¿Qué cosas dejamos entrar? Dice, con diligencia, todo el tiempo. Con diligencia. Porque de ella salen los problemas de la vida. Y porque de ella son los asuntos de la vida. ¿Verdad? Todos los asuntos que tienen que ver con la vida tienen que ver con nuestra mente, lo que entra a nuestra mente. Entonces, si le estamos alimentando la palabra de Dios y estamos en oración, estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos por servirle de corazón, ¿verdad? No como el pueblo de Israel que dijo, sí, porque me da esto, porque me da... No, incondicionalmente. Y resolver en nuestro corazón como Josué, pero mi casa y yo serviremos al Eterno. Nosotros lo vamos a servir porque lo amamos, lo vamos a servir incondicionalmente, pase lo que pase, porque si hicimos un pacto en el bautismo y dijimos nuestra vida, si es necesario, nuestra vida, y realmente sí es necesario, porque nuestra vida es nuestro tiempo, y lo que Dios quiere es que nosotros estemos enfocados en Él, enfocados en su palabra. Él nos lo dijo, no se preocupen por las demás cosas, yo se las voy a dar automáticamente si se enfocan en la verdad, en el reino y su justicia, y el reino es Cristo. Entonces todo se conecta. Pero es bien importante que nosotros guardemos esta puerta de nuestra mente con diligencia, porque de ahí salen todos los asuntos de la vida y del corazón. Vamos a Juan, al libro de Juan 4. Libro de Juan, porque estamos hablando de la sinceridad y la verdad. Vamos a hablar un poquitito más acerca de la verdad. Aquí. Juan 4, versículo 23, es cuando está con la mujer samaritana, ¿verdad? Y le dice, pero la hora viene y ahora es, desde entonces, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Entonces, y ya le había dicho en el versículo 21, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y no dijo, y ahora es, porque él todavía no moría, todavía no se rompía el velo, todavía el lugar designado era Jerusalén, pero después el velo se rompió, tenemos acceso todos. Y dice, pero la manera sí, dice, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y para tener esa verdad tenemos que ser sinceros con Dios para que Él, que es la verdad, pueda realmente morar en nuestros corazones, pueda guiarnos a través de su Santo Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere, que lo adoremos en espíritu y en verdad. No, y en espíritu no es, pues en mi mente, ¿verdad? Como dice mucha gente, no, es que yo el sábado, pero pues cualquier otro día, porque en mi mente, no es así, es en espíritu teniendo el Espíritu Santo, pacto con sacrificio, ¿verdad? A través del bautismo, en espíritu, ¿verdad? Y en el espíritu de la ley, porque aquí por eso conectando con lo que acabamos de ver en la puerta de la mente, ¿verdad? La puerta en espíritu, tenemos que obedecer en espíritu, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo, ¿verdad? 5, 6 y 7, que elevó la ley al espíritu de la ley. Y así es como debemos adorar a Dios, en el espíritu, en nuestros pensamientos, desde que nace, no el acto físico, la letra de la ley ya quedó atrás. Para nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande, pero una promesa mucho más grande y una ayuda mucho más grande, el Espíritu Santo. Entonces todo va junto. Pero esto es lo que Dios espera de nosotros, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Versículo 24, Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y Él lo hace posible al darnos obviamente de su Santo Espíritu por la imposición de manos después del bautismo. Pero es importante que lo veamos desde este punto de vista de la sinceridad. Si vamos a estar adorándolo en espíritu y en verdad, no hay nada que podamos esconder.
No hay nada. Sí, pero es importante que debamos de admitirlo, de tomar esa responsabilidad de lo que hemos hecho, de lo que somos, y también agradecerle por las bendiciones, porque realmente las cosas buenas que Dios nos ha dado, ¿verdad? También vienen de Él. No tenemos nada que no nos haya sido dado y no tenemos ninguna dádiva, ningún regalo, ningún don, ninguna cosa buena en nosotros por nosotros mismos. Es solamente lo que Dios ha puesto ahí, para su gloria, para su servicio, para sus propósitos. Y es algo muy importante que lo tomemos esto en cuenta, sobre todo en lo que se refiere a la sinceridad. Vamos ahora al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4 y versículo 12. Versículo 12. También otra escritura muy conocida, pero es interesante lo que tiene que ver esto también con la sinceridad. Dice, porque la palabra de Dios, y es Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y poderosa, y aparte su palabra, la Biblia, es viva y poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos del alma y espíritu, ¿verdad? El espíritu del hombre. Y también con el Espíritu Santo de Dios. Dice, y de coyunturas y médula, que es lo más profundo, ¿verdad? La médula ósea donde se produce la sangre. Y es bien interesante que habla de la médula, que es donde se produce la sangre, y Dios también dice que no comeremos sangre en el Antiguo Testamento. Y dice, ¿por qué? Porque la sangre es la vida. Nuestra vida es vida física y la vida está en la sangre. Si no tenemos sangre, no tenemos vida. Pero para los seres espirituales, la vida es el espíritu. Entonces por eso Cristo también, cuando se presentó con sus discípulos, ¿verdad? Dijo, tóquenme, soy carne y hueso, pero no dijo carne y sangre, porque su vida no es de sangre, sino de espíritu. Pero aquí dice lo que es la palabra de Dios, y divide hasta las coyunturas y hasta la médula, hasta lo más profundo de donde emana la vida física y también la vida espiritual, el espíritu, ¿verdad? Y la médula, y es capaz de discernir, esto es bien importante, es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Porque esto de las intenciones tiene mucho que ver con la sinceridad. Esto es parte de la sinceridad, el discernir los pensamientos e intenciones del corazón. El Espíritu de Dios lo puede hacer, pero nosotros no podemos saber las intenciones del corazón de otra persona, pero sí podemos examinar nuestras intenciones si nos analizamos a nosotros mismos, pero eso toma un esfuerzo, no es natural. Naturalmente nosotros muchas veces podemos pensar que estamos bien, que estamos sobre ciertas circunstancias, pero quizás hay cosas debajo que no nos hemos puesto a analizar, ¿verdad? Y no es por psicología, no es simplemente de tu pasado o víctima, no solamente de eso, sino realmente siendo honestos con nosotros mismos y las cosas en las que Dios tiene que trabajar. Él nos va a ir revelando cuáles son y por qué están ahí, y nos va a enseñar las conexiones. Él quiere enseñar realmente el interior, lo más profundo de nuestros corazones. Él quiere mostrarnos qué hay ahí en el pasado, de resentimientos, de rencores, de problemas, quizás de tribulaciones, de cosas que hemos pasado, porque también vivimos en un mundo que es malo, es el mundo de Satanás. Entonces sí hemos sido también afectados por otros, por la sociedad, por Satanás, por nuestra naturaleza humana. Hemos cometido errores, nosotros hemos dañado a otras personas, pero empezar a descubrir todo eso, empezar a quitar la cera, ¿verdad? A quitar la cera de ahí, y para que Dios trabaje en esas cosas, para que Dios nos muestre todo esto. Es algo muy esencial, es algo muy importante, esto de la sinceridad, porque es lo que Dios quiere. Dios no solamente quiere que vengamos a presentarnos a Él, porque en el libro de Job, como ya mencionábamos, Satanás también se presentó ante Dios, y eso no le cuenta para nada, ¿verdad? Los demonios creen que Dios existe, y eso no les cuenta para nada. Venir a presentarnos delante de Dios no es lo único importante. Es cómo nos presentamos delante de Dios. Realmente somos suyos, realmente lo amamos, realmente tenemos esa sinceridad de corazón y decir,
Así, esto es lo que traigo delante de ti y cámbiame y límpiame y no me gusta esto, enséñame, muéstrame mis faltas, ¿verdad? Fue lo que dijo. Vamos al Salmo 51, que es exactamente lo que hizo el rey David después de que Dios le reveló lo que había hecho con Betsabé. La manera de arrepentirse, ¿verdad? Estos modelos, si hablamos de sinceridad y leemos el Salmo 51 con esto en mente, lo podemos ver claramente. Como dice aquí el David, ¿verdad? El rey David dice, ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Y todos tenemos transgresiones. Quizás no es algo así al grado de lo que hizo David, pero nosotros tampoco, ¿verdad? Muchas veces no hemos tenido una relación al grado de la de David, ¿verdad? De ser una persona conforme al corazón de Dios. O no hemos hecho tampoco las proezas que Dios hizo a través de David, como lo de Goliat, ¿verdad? Y todas las otras proezas. Pero sí podemos venir de esta misma manera y tenemos que venir de esta misma manera. Dice, lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Purifícame, purifícame. Yo no quiero esto. No quiero esto, me da asco, me arrepiento, perdóname, esta sinceridad, ¿verdad? Porque reconozco mis transgresiones, ese es el primer paso, ser sincero con uno mismo. Reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y esa es parte de esa misma capa de cera, esa es parte de esa misma capa. Dice, contra ti solamente he pecado y he hecho mal a tu vista para que pudiera ser justificado cuando hablas y estar en lo correcto cuando juzgas. Esto siempre tenemos que volver a la verdad, al centro que es Dios. Él siempre está bien y su justicia y su rectitud nunca van a cambiar. Nosotros cambiaremos y esperemos que Dios nos siga alentando, ¿verdad? Y encaminando hacia esto. Pero es lo que tenemos que primero establecer lo que es la verdad, para después que Dios nos pueda guiar y encauzar por ese camino de la verdad. Hay que reconocer quién es. Aquí fui dado a luz en iniquidad y en pecado mi madre me concibió. Y Fred ya lo ha explicado, ¿verdad? Muchas veces la ley del pecado de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte que Cristo mismo heredó y la venció. Por eso dice que Él venció, condenó al pecado en la carne, ¿verdad? Aquí tú deseas verdad en las partes internas. Pero si hay cera, no se puede llegar a las partes internas, al corazón. En la parte oculta me harás conocer sabiduría. Entonces, si esa parte oculta no se abre, si esa sinceridad no se abre, si esa cera no se quita, esa parte oculta, Dios no nos va a forzar. No se va a meter y nos va a decir, sí, te voy a enseñar sabiduría. No, es hasta que estemos dispuestos realmente a abrir esa parte oculta, a tener esas partes internas cerca de Dios, ese corazón cerca de Dios, nuestro ser cerca de Dios. Y esto le pidió, ¿verdad? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y muchas veces, vamos a ver, ni siquiera sabemos cuáles son nuestras rebeliones, realmente. Dice, oculta tu cara, dice, hazme oír gozo y alegría para que los huesos los cuales has roto puedan alegrarse. Y es que el pecado nos abruma y nos corrompe y nos sentimos que nos rompe hasta los huesos, como dice aquí. Oculta tu cara de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y aquí está la clave, crea en mí un corazón limpio, limpio de cera, limpio de hipocresía, limpio de cosas ocultas que no están bien en nosotros. Y dice, y borra todas mis iniquidades, ¿verdad? Y renueva un espíritu firme dentro de mí, su espíritu de Él, el Espíritu Santo. No me eches de tu presencia y no saques tu Santo Espíritu de mí, que era prueba que Él tenía el Espíritu Santo de Dios. Restáurame el gozo de tu salvación y tu Espíritu gratuito me sostenga. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y pecadores volverán a ti. ¿Y cuántos salmos escribió? ¿Y de qué manera nos enseñó muchas veces cómo orar y cómo dirigirnos a Dios? ¿Verdad? Líbrame de la culpa de derramar sangre, aunque ya la había derramado, ¿verdad? Pero líbrame de la culpa. Oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará duro de tu justicia. Oh Señor, abre mis labios y mi boca declarará tu alabanza. Y aquí dice, y esto es algo muy importante, dice, porque tú no deseas un sacrificio, o si no yo lo daría. Tú no tienes placer en ofrenda quemada.
hermanos, lo que es, las leyes de Dios son la base y es un requerimiento mínimo. Pero lo que Dios quiere es lo que hay en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Quebrantado. Y reconocer ese quebrantamiento constantemente. Constantemente es parte de conocer nuestra condición. No solamente en pruebas y aflicciones grandes, sino siempre. Ese corazón contrito y quebrantado. Corazón humillado. Dice, oh Dios, tú no despreciarás. Y entonces dice, haz bien en tu buen placer, Sión, construye los muros de Jerusalén. Entonces, aquí, como dice en el Salmo 19 también, ¿verdad? Allí habla también, está, él dice, es más, vamos al Salmo 19. Vamos a ver si está traducido aquí en la versión fiel, Salmo 19. Porque pide algo muy importante en este mismo Salmo, David. Aquí dice en el versículo 12, dice, ¿quién puede entender sus errores? Oh, límpiame de mis faltas secretas. Límpiame de mis faltas secretas, de las que no sé, de las que no veo, aunque primero nos las va a enseñar, porque Él quiere que, para limpiarnos tenemos que arrepentirnos. Tiene que haber arrepentimiento. Entonces cuando le pedimos esto, que nos limpie de nuestras faltas secretas, las va a sacar para después, para arrepentirnos y después limpiarlas, ¿verdad? Y aquí dice, y mantén, versículo 3, y mantén también atrás a tu siervo de pecados pretenciosos, ¿verdad? De presunción, de la presunción de que nosotros somos o nosotros tenemos o lo que nosotros hacemos. Dice, que no gobiernen sobre mí, que no sea yo quien gobierne sobre mí, este pecado, esta naturaleza humana, ¿verdad? Que sea Él quien gobierne sobre nosotros. Entonces seré sin culpa. ¿Por qué? Porque entonces sí estamos en sus manos. Entonces sí estamos realmente morando en Él y Él en nosotros. Y seré inocente de gran transgresión. Seré inocente de gran transgresión. Porque Dios, Cristo podía ver. Vamos a Lucas, ya para ir terminando. Lucas 11. Lucas 11. Porque Cristo podía ver los pensamientos de las personas. Aquí en el versículo 14, en Lucas 11, él estaba echando fuera un demonio, ¿verdad? Cristo estaba echando fuera un demonio, dice, y este era mudo, pero sucedió que cuando el demonio había salido, aquel quien había estado mudo habló, y las multitudes estaban asombradas, pero algunos de ellos dijeron, él está echando fuera demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros tentándole buscaban una señal del cielo. Pero él, sabiendo sus pensamientos, porque estaba lleno del Espíritu Santo, y como leímos en Hebreos, ese Espíritu discierne hasta lo íntimo de nuestros pensamientos y del Espíritu, y hasta el tuétano, ¿verdad? Todo hasta la médula. Y aquí dice, él sabiendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es traído a desolación, y una casa dividida contra una casa cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Obviamente dice, si yo fuera de Satanás y lo estoy echando, estoy destruyendo el reino de Satanás, estaría destruyéndome a mí mismo, ¿verdad? Pero entonces, aquí simplemente lo único que estábamos viendo es que eso es lo que discierne, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios discierne los pensamientos. Pero en conclusión, simplemente Dios quiere muchas cosas, que hagamos muchas cosas, y quiere vernos crecer y quiere vernos en su reino, quiere ver que lo amemos con sinceridad y con verdad, que no vengamos a Él por conveniencia, que no vengamos a Él porque no hay otra salida. No, muchas veces sí pasa eso, ¿verdad? Llegamos al pozo de la desesperación y venimos a Él porque no hay otra salida, pero no por conveniencia para que nos saque simplemente del pozo, sino venir a Él en las buenas, en las malas, con amor, ¿verdad? Con amor sincero, y tener esa sinceridad, porque Él quiere esa sinceridad para que la verdad pueda vivir en nosotros. Esa es la circuncisión del corazón. Ese es el corazón que Dios quiere, y Dios nos lo puede dar y nos lo quiere dar y nos quiere cambiar. Pero hoy quiero realmente exhortarnos a todos, hermanos, a que pensemos, meditemos un poquito en esta cera, en esta cera que nos cubre y que se vuelve a juntar, ¿verdad? Como el polvo se junta en nuestras casas periódicamente y hay que limpiarlo. Así se junta la cera automáticamente por nuestra misma naturaleza humana. Pero hay que ser sinceros, hay que trabajar en eso, limpiar nuestra mente, venir delante de Dios, pedirle que nos
enseñe nuestras faltas, que nos enseñe dónde estamos, y cuando nos muestre, ya sea a través de su Santo Espíritu, a través de otras personas, a través de circunstancias que pasan, que no seamos rebeldes, sino que seamos sinceros, que seamos honestos con Él, admitamos nuestros errores y nos pongamos en sus manos para que Él siga transformándonos, hermanos, porque Él tiene tantos planes para nosotros que realmente simplemente el límite lo ponemos nosotros. El límite de lo que Él puede hacer y de lo que Él quiere hacer con nosotros y con su palabra es infinito, porque Él es infinito y su poder es infinito. Es cuánto puede hacer Él en estos vasos frágiles, ¿verdad? De barro que somos nosotros. Pero entonces, sigamos sirviendo a Dios, hagamos oración, pidámosle esta sinceridad, esta verdad, esta enseñanza de ver lo que no vemos y de estar con sinceridad y con verdad, ahora que empezamos ya el camino hacia la Pascua y a ese autoanálisis de nosotros mismos para poder volver a renovar el pacto en la fiesta de la Pascua en abril del próximo año. Entonces, aquí vamos a concluir el mensaje del día de esta noche. Saludos.